familia de la fe, bendita noche. Estamos una vez más en nuestro culto a Dios en INRI Yeshua. Dios ha dicho por medio de predicaciones, alabado sea el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, porque hoy celebramos una vez más el glorioso culto a nuestro Dios, oh Padre soberano, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria. Hoy te damos todo lo que podemos darte de nosotros. Como dijo Abraham, en medio de la prueba, de la dificultad y la circunstancia, iremos, adoraremos y volveremos. Hoy es una noche para declarar que vamos, aunque estemos enfrentando, afrontando y dando frente a nuestras circunstancias, vamos a declarar que adoraremos a nuestro Dios y volveremos, que adoraremos a nuestro Dios y que hay victoria. Oh Padre glorioso, en el nombre de Yeshua, hoy ruego que tu poder se manifieste aquí y ahora, que tu poder nos visite aquí y ahora, que tu poder nos alumbre aquí y ahora, que tu poder, Dios del cielo, sea llenando mentes, cambiando, renovando, afirmando, removiendo los cimientos, quitando la maldad, Dios de los cielos, quitando el oprobio, Dios de la gloria, quitando el sufrimiento, Dios de Israel. Oh poderoso Dios de gloria, ahora ven y glorifícate como tú sabes hacerlo. Ahora ven con tu poder de arrepentimiento. Ahora ven con tu poder de conversión. Ahora ven con tu poder de milagros. Ahora ven y manifiéstate delante de tus hijos en el nombre de Yeshua, pues te necesitamos, Dios de los cielos. Padre, mira, de norte a sur, de oriente a occidente, Dios del cielo. Padre, en todos los lugares de la tierra donde se respira, Dios del cielo, necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Santo Dios de gloria. Necesitamos, Dios bueno y poderoso. Necesitamos de ti, oh glorioso Rey de Reyes. Rey de reyes y Señor de señores, necesitamos de ti, gran yo soy. Oh Padre Santo, la tierra tiembla delante de tu presencia, oh Señor, Rey de reyes y Señor de señores. La tierra tiembla hoy delante de tu presencia, Dios de los cielos. Que huya, Dios del cielo, todo lo que se oponga a ti, Dios del cielo. Oh Padre Santo, delante de tu presencia toda rodilla se doble, delante de tu presencia toda lengua hoy te confiese en el nombre de Yeshua. Hoy toda lengua, Dios del cielo, confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, que confiese que Yeshua HaMashiach es el Rey. Eres el Rey, Dios del dioses, eres el Rey, Señor de señores. Ven sobre nosotros tus hijos ahora, Dios de mi vida. Lo pedimos ahora porque esperamos en ti todo el día, Dios del cielo. Esperamos en ti todo el día. Esperamos en ti todos los días, como dice tu palabra, porque en ti he esperado todo el día. A ti, oh Yahvé, levantaré mi alma. A ti, oh Yahvé, levantaré mi alma. Levanto mi alma delante de ti, Dios de Israel. Levanto delante de ti mi corazón, Dios del cielo. Hoy límpianos, ayúdanos, redargúyenos en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de que es sobre todo nombre, Yeshua, Rey de Reyes, en el nombre que es sobre todo nombre, oh poderoso Dios de Israel. Gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú eres nuestro Rey. Gracias porque tú estás con nosotros. Amada familia de la fe, decimos amén, 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 amén. Y vamos a cantarle, vamos a adorar al único digno de toda la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, el alfa y la omega, Yeshua HaMashiach. Amén, amada familia de la fe. Vamos a darle todo lo que tenemos a nuestro Dios. Vamos a darle todo lo que tenemos a nuestro Dios, oh poderoso Rey de Reyes, porque
Si Abraham lo dijo y a él le fue contado por justicia, adoremos, alabemos y declaramos en esta tarde que volveremos en victoria. Poseeremos nuestras bendiciones, poseeremos lo que es difícil para nosotros, poseeremos el imposible para nosotros y es posible para nuestro Dios. ¿Cuántos vamos a alabarle en esta tarde? Yo voy a alabarte, Dios del cielo. Ahora, Dios de mi vida, te necesito, oh glorioso Rey de Reyes. Oh Yeshua HaMashiach. Oh Yeshua HaMashiach, te necesito ahora conmigo. Oh Yeshua, yo te necesito. Yo te necesito. Lléname de ti. Voy a vaciarme. Lléname de ti. Oh poderoso Dios de Israel. Oh Yeshua. Tú provees el fuego, Yeshua. El sacrificio yo seré. Tú provees el espíritu y yo abriré mi corazón. Tú provees el fuego, tú provees el fuego. El sacrificio yo seré. Tú provees el espíritu y yo abriré mi corazón. Lléname, Dios, lléname. Lléname, Dios, Yeshua. Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, Yeshua. Oh, mi Yeshua, lléname con tu Santo Espíritu, con el poder de tu nombre. Luego el sacrificio yo seré. Tú provees el espíritu y yo abriré mi corazón. Tú provees el fuego. El sacrificio yo seré. Tú provees el espíritu y yo abriré mi corazón. Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname, Dios, Yeshua, oh, lléname. Jesús.
espíritu, de tu espíritu, de tu espíritu. Lléname de tu fuego. Oh, 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 lléname de tu fuego que consume el holocausto, de tu fuego que consume este sacrificio de alabanza aquí y ahora. Oh, mi Yeshua, sí, mi Yeshua, lléname. Yo necesito, Dios del cielo, Padre Santo, lo que tú quieres que yo necesite, Dios del cielo. Tú nos enseñas, Dios de la gloria. Tú nos enseñas, poderoso Dios de Israel. Tú nos enseñas, oh poderoso Dios de gloria, a querer tu deseo, a querer tu gloria, a querer agradarte, Dios de los ejércitos, en el nombre de Yeshua. Oh poderoso Dios del cielo, porque si tú estás conmigo, este es tu tiempo de gloria, victoria, tiempo de confiar. Este es mi tiempo de creer, y Dios conmigo está. Mi Dios conmigo está. Oh, oh, oh. Nada puede detenerme o tocarme, el gozo robarme. No, mi Dios conmigo está. Mi Dios conmigo está. Solo alaba, solo alaba. Algo sucede cuando alabo a Dios. Se pudre el yugo, se desata la unción. No hay problemas que resistan mi adoración. Oh, abro mi boca y desato poder. Alzo mis manos y recibo a la vez. Veré pasar lo imposible si puedo creer. Voy a creer, Padre, mírame. Este es mi tiempo de gloria, victoria, tiempo de confiar. Este es mi tiempo de creer. Y Dios conmigo está. Y Dios conmigo está. ¡Woo! Oh, oh, oh. Nada puede detenerme o tocarme, o el gozo robarme. No, y Dios conmigo está. Mi Dios conmigo está. Que se abran las puertas, ábranse. Las puertas se abrirán y no cerrarán jamás. Armas forjadas contra mí no prosperarán. Mis enemigos a mis pies caerán, todo lo verán. Todos conocerán a aquel que conmigo está. ¿Quién puede detener lo que Dios dijo en mí hará? No hay nada que temer, su gloria a mi favor está. Alzo mis manos, ya es tiempo de celebrar, celebra. Libertad, 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 libertad. Este es mi tiempo de creer, mi Dios conmigo está. Mi Dios conmigo está. Oh, oh, oh. Nada puede detenerme o tocarme, o el gozo robarme. No, mi Dios conmigo está. Yeshua, tú estás aquí. Hey, este es mi tiempo de gloria. Padre mío, porque yo creo, Dios del cielo, que tú estás conmigo. Voy a gozarme, Dios del cielo. Hoy en esta tarde voy a gozarme. Oh Yeshua HaMashiach. Porque cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan.
Que nuestra boca se llene de risa y nuestros labios de alabanza. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahvé. Gózate, pues has llevado todo mi dolor, me has hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, gozaré en Yahvé. Gózate, pues has llevado todo mi dolor, me has hecho libre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanzas. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Grande es Él. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Yahvé. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahvé. Gózate, pues has llevado todo mi dolor, me has hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahvé. Pues has llevado todo mi dolor, me has hecho libre. Somos libres por Yahvé. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahvé. Pues has llevado todo mi dolor. Yo soy libre. Somos libres, aleluya. Somos libres. Hace falta tomar el agua. Bendito sea Dios. Mi boca se llena de risa y mis labios de alabanza. Entonces las naciones contarán que nuestro Dios está con nosotros, que nuestro Dios está aquí, que nuestro Dios nos respalda, que nuestro Dios nos ayuda, que el Rey de Reyes está aquí. Oh Santo Dios de Israel, oh Santo Rey de Israel, aleluya. Yo solo quiero darte una alabanza, Yeshua. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantarán voz, aleluya. Santo, santo, Dios poderoso, el Dios soy. Eres digno, no hay otro.
nuestro Rey, nuestro sustentador, quien nos bendice, aleluya. Tú eres quien nos bendice, Dios de la gloria. Tú eres quien nos bendice, Dios del cielo. Eres tú y yo por tu gloria. Yo por tu gloria lo que sea haré. Oh Yeshua, por tu gloria. Míranos, aquí estamos por tu gloria. Tú eres nuestra gloria. Y que levantas nuestra cabeza. Yeshua. Yeshua, sí. Yo encuentro tu gracia. Yeshua, por favor, escucha llorar mi corazón, esperándote desesperadamente para estar donde tú estás. Cruzaré el desierto más ardiente, cerca o lejos viajaré por tu gloria. Lo que sea haré, solo para verte y contemplarte como mi rey. Por tu gloria, lo que sea haré, solo para verte y contemplarte como mi rey. Yeshua, así yo encuentro tu gracia. Yo encuentro tu gracia, Yeshua, por favor. Yeshua, por favor, escucha llorar mi corazón, esperándote desesperadamente para estar donde tú estás. Cruzaré el desierto más ardiente, cerca o lejos viajaré por tu gloria. Lo que sea haré, solo para verte y contemplarte como mi rey. Por tu gloria, lo que sea haré, solo para verte y contemplarte como mi rey. Lo que sea haré, solo para yo verte y contemplarte como mi rey. Por tu gloria, lo que sea, solo para verte y contemplarte como mi rey. Tengo que estar donde estás, quiero estar donde estás. Tengo que estar donde estás, nada nos puede separar de nuestro Dios. No me puedo dejar separar de mi Dios. Por eso declaremos: quiero estar donde estás. Tengo que estar donde estás. Quiero estar donde estás. Tengo que estar donde estás. Donde estás. Tengo que
estás. Tengo que estar donde estás. Quiero estar donde estás. Tengo que estar donde estás. Tú eres el amor. Tú eres Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bendito es su nombre, bendito es su nombre, alabado es su nombre, alabado es su nombre, alabado y exaltado es su precioso nombre. Toda la gloria es para Él, desde ahora y para siempre. Aleluya, aleluya. Tengo que estar donde Él está. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Rey, que nos bendice desde siempre y para siempre. Aleluya. Gloria a su precioso nombre. Amén. Amén. Aleluya. 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 Organiza bien el sonido, por favor. Bájale bajos y brillos. El brillo. El otro. Eso. Bajo. Y el bajo. Gracias. Bueno, mis amados, benditos, benditas amigos y amigas que se conectan constantemente con nosotros. Bendito sea Dios por tener la oportunidad de estar con ustedes en esta hora y compartir la palabra. Antes de compartir la palabra, vamos a hacer lo que nosotros tenemos por sana costumbre. Aparte que hoy el tema tiene que ver algo de la costumbre, entonces vamos a hacer lo que es por sana costumbre. Lo que es por sana costumbre es orar. Vamos a orar. Padre amado, Señor de toda la gloria y del poder, tú que dominas sobre todo principado y potestad, que tienes el señorío de todas las cosas, que gobiernas sobre todos y cada uno de nosotros, que estableces tu palabra, tus decretos, tus mandamientos y estatutos, Dios mío, para guiarnos, para dirigirnos, para enseñarnos, para mostrarnos el camino que nos conduce a la vida eterna. Gracias, Señor Yeshua, por ser tan bueno con nosotros, porque la palabra de tu verdad, la palabra de tu amor, tu logos, el verbo, se hace vida y vida en abundancia en nosotros. Gracias, Rey, por darnos la oportunidad de ser instrumentos tuyos para glorificar tu nombre y anunciar tu palabra. Gracias, Rey de los cielos, por cada hombre, mujer, anciano, niño que se conecta con nosotros para recibir tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te pido que sean tocados los corazones y ministrados con el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ninguno de cuantos esperamos en ti seremos avergonzados, porque confiamos en tu presencia. Gracias, Señor Yeshua. Toda la gloria es para ti. Amén, amén y amén. Espero que me esté oyendo bien allí en casa, para que pueda disfrutar de esta palabra especial. Amén. Amén, Señor. Saludo a la amada Cristina García, a Darío Alejandro Córdoba allá en Argentina, a la pastora Stephanie Ruiz y el pastor Fernando Cano aquí en la ciudad de Medellín, Magda Yoli en Andino Pereira en España, mi amado anciano Rodrigo Córdoba y su casa allá en España, anciana Claudia Agudelo, bendiciones para ellos, la pastora del Fénix Palacio, sí es la pastora. Yo sé que la pastora, la esposa del hombre de Dios, del apóstol Mauricio Otálvaro, bendiciones. Por aquí está también Lourdes Sierra en Honduras.
la doctora Roxy de Ruiz allá en Venezuela, Elay Ayala desde Puebla, México. Bendiciones, mi amada. Bueno, a todos los que se conectan y yo no alcanzo a observarlos, bendigo grande y poderosamente. Bendito y alabado sea Dios por sus vidas. Gracias por permitirnos entrar a sus casas con una palabra de Imri Yeshua, una palabra que Dios ha dicho. Amén. Así que, amados, bueno, vamos a iniciar con esta palabra, tomando en cuenta que el tema que quiero tratar tiene que ver con el evangelio por costumbre crea un pueblo esclavo. Oiga bien lo que estoy diciendo. El evangelio por costumbre crea un pueblo esclavo. Entonces, realmente, el título de esta predicación es Somos libres y no esclavos. Pero el tema que quiero tocar es acerca del evangelio actual que se hace por costumbre en muchos lugares, ciudades, estados, países del mundo, pero que al hacerse por costumbre se convierte en un estado, en un evangelio que crea personas esclavas, que crea pueblo. El pueblo de Dios lo vuelve esclavo. El evangelio no fue diseñado para crear esclavitud. El evangelio ha sido diseñado para crear libertad. Y una de esas libertades la vemos cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, como lo está enseñando el amado Víctor Sánchez acerca de la fiesta del Sukkot o del Tabernáculos. Cuando hablamos de esta fiesta, hablamos también de una demostración de la presencia de Dios sobre nuestras vidas que nos conduce a libertad. Por eso vamos a conocer lo que la palabra nos enseña o nos ministra acerca de no ser un evangelio o no tener un evangelio por costumbre, sino más bien ser un pueblo libre, y libre por la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que si tiene la palabra allí, comparta conmigo y vaya a Juan capítulo 8 versículo 32, un texto bíblico de donde realmente se puede tejer muchas disertaciones a favor del evangelio y en pro de no aceptar la esclavitud para el pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos son libres? Sí, yo soy amén. libre. Yo también. Amén. Sí, Señor. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Permítame en un momento. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Aunque la palabra evangelio no existe en los originales de la escritura, nosotros la conocemos como el término que se utiliza para leer los evangelios. Amén. Dice así la escritura, Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Bueno, es muy notorio o es particular que en la actualidad los hombres, las mujeres, sean esclavos de muchas cosas. A pensamientos, a ideologías, esclavos a sectores donde residen, esclavos a medicamentos, esclavos a ciertas formas de alimentarse, esclavos a doctrinas, esclavos a estatutos, esclavos al propio pecado, esclavos a la vanidad y a los propios deseos. Pero también vemos personas esclavas a hombres. Aun cuando la esclavitud fue abolida hace una cierta cantidad de años a nivel mundial, aún podemos ver hombres y mujeres que viven
bajo la esclavitud. Al vivir bajo la esclavitud no es explícitamente aquella esclavitud histórica de la cual tenemos conocimiento por medio de los libros de historia y de la antigüedad, como es el caso de la era primitiva o los primeros tiempos de las generaciones, donde un pueblo se levantaba contra otro y cuando se levantaba lo poseía y al poseerlo lo esclavizaba. No estoy hablando desde el esclavismo que se utilizó en el imperio, por ejemplo en el imperio romano, en el imperio otomano o en aquella gran civilización oriental egipcia que subyugó a muchas naciones y las esclavizó para su beneficio. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos acerca de las pirámides de Egipto, decimos que son las pirámides de Egipto porque se encuentran en Egipto, porque los faraones de aquel entonces eran los que gobernaban esa tierra, los faraones egipcios, y entonces ejercían su poder sobre las edificaciones que allí se construían. Pero si nosotros hacemos un examen exhaustivo, podríamos ver que quienes literalmente administraban o dirigían la parte civil, la parte de construcción, la parte cultural o administrativa, eran hombres de otras naciones. Dado el caso, desde la parte de la construcción, pues eran los judíos los que en la esclavitud que tenía Egipto sobre ellos edificaron las pirámides de Egipto. En la parte administrativa podemos ver que el pueblo de Egipto, cuando hubo una gran hambruna, el pueblo de Egipto fue administrado según lo que dice la escritura en el libro de Génesis acerca de un hombre llamado José. Este hombre llamado José, dice la escritura que tuvo sueños y en los sueños que tuvo particularmente involucraban al faraón de aquel entonces. Cuando aquel faraón fuera atormentado por los sueños, este hombre que se encontraba en la cárcel le reveló de parte del Espíritu de Dios los sueños que tenía faraón, y cuando reveló esto, faraón dijo: wow, espectacular, como un hombre de la nada que no me conoce, que no sabe nada de mí, que no conoce mis pensamientos, puede decirme esto. José, obviamente, apropiándose del Espíritu de Dios que estaba sobre él, dijo a Faraón: Señor Faraón, yo creo que no hay otro hombre igual a mí que pueda administrar y ayudarte en este proceso y sueño que tú has tenido. Dice la escritura que entonces Faraón lo puso como segundo al mando sobre todo Egipto, dando a entender que la parte administrativa literalmente era dirigida por un hebreo o judío, ¿cierto? Dando a entender esto, podemos ver que aún cuando la cultura egipcia se habla de la cultura egipcia, se expone su emporio, su poderío, su grandeza, tenemos que ver tras bambalinas que habían ciertas naciones que realmente compartían el poder y la grandeza de esta gran Egipto. Ahora, tomando en cuenta esto, hablo dando a entender de que en la cultura de la esclavitud que vemos en la actualidad es una cultura totalmente diferente a la cultura de esclavitud que hubo en tiempos antiguos. En la esclavitud actual hay una esclavitud cibernética, hay una esclavitud moral, hay esclavitud, escúcheme, hay esclavitud laboral. Hay una cantidad de formas de esclavitud que la gente las pasa por alto. ¿Y por qué las pasa por alto? Porque le han dado una prioridad a la esclavitud o a la costumbre, le han dado una prioridad a la costumbre por encima del conocimiento. Y cuando hablo del conocimiento no hablo del simplemente hecho del saber y la razón, de la inteligencia y de la elocuencia. Hablo exactamente de saber de antemano, de conocer estatutos y decretos de Dios que nos dicen, que nos impulsan, que nos son implantados desde la niñez
para que vivamos la libertad, pero la libertad de Dios. Porque estoy hablando sobre el conocimiento de la libertad de Dios y ese evangelio que por costumbres esclaviza. Ahora, ¿por qué digo evangelio que por costumbre esclaviza? Porque lamentablemente podemos ver a la luz de la Escritura, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que se marca una esclavitud donde ciertamente, óigame bien, donde ciertamente esta esclavitud no tiene nada más ni nada menos que ver con el distanciamiento del conocimiento de la verdad de Dios. Es decir, los hombres se hacen esclavos por seguir costumbres que no provienen del Espíritu, sino costumbres que provienen de hombres. Por ejemplo, la vanidad. La vanidad no es una costumbre que provenga de Dios. La vanidad es una costumbre que proviene de los hombres. Por ejemplo, los griegos. Los griegos, a pesar de que eran grandes pensadores, a pesar de que eran los padres de la filosofía, podría decirse, tenemos que ver que ellos tenían una vanidad inherente en ellos. Una vanidad implantada en su chip desde nacimiento, y era el honor al cuerpo. Para ellos filosofar era parte de la vida, pero el cuerpo era el idealismo, el cuerpo era lo máximo, la mayor expresión del ser humano. El cuerpo era todo. De ahí surge esa vanidad, y no solamente en el hombre, también en la mujer. Recuerde que se habla acerca de la diosa Afrodita, la diosa Juno, y cualquier cantidad de diosas que invocaban, la diosa Diana, que invocaban o llamaban a los hombres a la excitación máxima de su cuerpo, que es la promiscuidad sexual. Ahora, todo esto por el cuerpo. Todo esto por el cuerpo. Pero lo que yo quiero hablarles en esta noche, en esta tarde, en esta mañana para algunos, es acerca del evangelio por costumbre. Ese evangelio por costumbre que nos hace caer en términos erróneos y nos conducen erróneamente en procedimientos, en comportamientos, en actitudes que lo único que logran en nosotros es esclavizarnos más y más. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando utilizamos verborreicamente, es decir, el hablar de lo que se dijo, no el hablar de la palabra logos, de lo que está escrito, de lo que está determinado ya. Porque a veces nos quedamos más con el contexto verborreico. Haz que a mí me dijeron, a mí me contaron, y pareciera que volviésemos a la tradición oral de contar las cosas en lugar de la tradición escrita, porque perdió valor la tradición oral. Un ejemplo de ellos es el famoso teléfono roto. ¿Qué es el famoso teléfono roto? Es un mensaje que yo le doy a alguien, le digo, ve y dile a fulanito de tal que lo espero mañana a las 7 de la mañana. Entonces este mensaje va a ir de boca en boca, de boca en boca, y cuando llega a la persona a quien se debe dirigir el mensaje, posiblemente no le llegue correctamente. ¿Por qué? Porque como se perdió la costumbre del valor del verbo, del valor de la palabra, entonces se quedó la costumbre de simplemente cosas banales y no se establece la costumbre de una comunicación verbal. Voy a contarle algo para que usted me entienda. En la antigüedad, la comunicación no era escrita, era verbal. Al ser verbal, solamente hombres muy capaces, idóneos para esto, podían transmitir la palabra de Dios. Por ejemplo, la Torá, antes de ser escrita, era hablada.
Entonces se comunicaba o se traspasaba de generación en generación. Por esto, escúcheme bien, nos llevan una gran ventaja el pueblo judío a nosotros. Sus niños desde pequeños se aprenden a recitar los salmos. Se aprenden a recitar los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Y el libro de los Salmos. Se los recitan de memoria. Ahora, ¿por qué? Porque hay una disciplina antigua, una costumbre antigua que los guía, que los enseña a transferir el conocimiento de generación en generación desde una forma verbal, que es la forma antigua de transferir la información. Ahora, imagínense, si eso es con ellos que tienen esa potestad y tienen ese conocimiento y nos llevan esa ventaja, ¿qué diremos de nosotros? Que tenemos una mala costumbre en la lectura de la palabra. Porque es la verdad. No hay una sana costumbre ni una costumbre loable de la lectura de la palabra de Dios. Tanto así que la gran mayoría de los creyentes van a la iglesia con la Biblia que solamente abren el día del culto. Y muchos de ellos, sin decir que sea malo, pues ahora por medio de la tecnología pues andan con su celular y abren la Biblia solamente el día que van al culto en su celular. Porque hay una mala costumbre de lectura de la palabra de Dios. Profundizando esto, podemos ver algo como esto. El predicador dice: no se caerá ni una hoja del árbol sin mi voluntad. Y todos en la congregación dicen: amén, amén, gloria a Dios, así es, santo. Y cuando salen a la calle a proclamar INRI, lo que Dios ha dicho, entonces dice: es que no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Esta costumbre errada ya de antemano, porque primero la Biblia no lo dice, no lo cita. Segundo, porque es un proverbio de hombres. Y tercero, porque se desvirtúa la costumbre de transmisión del conocimiento por la parte verbal. Se perdió el sentido. Ahora, si miramos mucho más a profundidad, podemos ver, por ejemplo, por qué eres esclavo aún, por ejemplo. Una persona, ¿por qué puede ser esclava aún? Ahora usted me dirá: ay, pastor, es que hay tantas cosas que... sí, por esas tantas cosas. Vamos a enumerar algunas. ¿Sí? Ejemplo, Jeremías capítulo 2, versículo 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías de la siguiente manera: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Oiga bien, es que esto sí que es una mala costumbre de nosotros. Para nosotros es muy fácil cambiar de Dios como cambiar de calzoncillos. ¿Por qué? Porque tenemos una mala costumbre acerca o referente a la fe, referente a la doctrina, referente al dogma. ¿Sí? Es decir, a las personas en la actualidad les importa que, óigame bien, les importa cosas como estas. Ay, metas en una iglesia donde digan, donde hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no es de Dios. ¿Sí o no? Entonces yo siempre he dicho argumentos como estos. Entonces cualquiera persona podría asistir libremente a cualquier denominación religiosa, porque en su mayoría todas proclaman al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
¿cierto? Y a eso le llaman algunos predicadores sana doctrina. Otro error. Mire pues, tomando en cuenta lo que dice Jeremías, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Voy a hablarle de nación como grupo de personas o de individuos, ¿sí? Que tienen una cultura propia. Los borrachos. Eso es una nación. La nación de los borrachos. Dígame usted, ¿cuándo un borracho cambia a su Dios al guarurrón? Dígame una nación de borrachos, ¿cuándo va a dejar a su Dios el trago, el alcohol? No lo va a dejar. Dígame cuándo habla mal un borracho del licor. Dígame cuándo habla mal un drogadicto de la droga. Pero le voy a decir algo. Las personas sí hablan mal acerca de Dios. Y el Señor pregunta en Jeremías, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Oiga bien, el alcohol y las drogas no son dioses, pero escúcheme, y ellos lo saben y no reniegan de sus dioses. No lo hacen. Pero para nosotros es muy fácil hacerlo, lamentablemente. Y sigue diciendo, dice Dios, sin embargo, oiga bien, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Qué significa que ha trocado su gloria? Es decir, al pueblo de Dios le es fácil dejar a Dios. Le es fácil soltarlo. Le es fácil abandonar a Dios. Le es fácil cambiar a Dios por cualquier cosa. Vea, en la actualidad una persona cambia a Dios por su trabajo. Cambia a Dios por su esposa. Cambia a Dios por sus hijos. Cambia a Dios por el dinero. Cambia a Dios por el propio pecado. Cambia a Dios por cualquier cosa. Cosa que otras naciones no hacen. Versículo 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolados en gran manera, dijo Yahvé, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Oiga bien, dos males. El primero, ¿cuál es? Que hayan dejado a Dios. Al dejar a Dios, dejaron la fuente de agua viva. El otro mal, cavaron para sí cisternas. Y las cisternas ni siquiera retienen el agua. Es decir, cavan las cisternas para tener de dónde tomar agua y no tienen ni siquiera agua. ¡Qué males! Sí. ¡Qué males! Ahora, versículo 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Ahora, quitemos el término Israel y pongamos los nombres personales. ¿Es Juan siervo? ¿Es esclavo? ¿Es Carlos? ¿Es Augusto? ¿Es Claudia? ¿Es Patricia? ¿Es Gloria? ¿Es Juan? ¿Es Federico? ¿Es Antonio? ¿Esclavo? Pues ha venido a ser presa. Ahora, también se puede ser esclavo por anteponer la costumbre de maldad al conocimiento de la verdad, de la libertad. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 16. Ah, qué bendición por aquí, Juan Pablo Parra, Bustamante, te bendigo, mi amado. Es rico verte, muchacho. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Entonces mire que ya habla de la esclavitud al pecado para muerte y a la obediencia para justicia, pero al final de cuentas esclavo. Es decir, da a entender que según el contexto espiritual, nosotros somos esclavos, pero no esclavos desde la mirada de esclavitud de la historia, ni esclavos desde conceptos ideológicos, dogmáticos, religiosos, morales, teológicos, doctrinales, personales, de ambición. No somos esclavos de eso. Si somos esclavos del Señor, porque ahí es donde es la única forma donde parece haber un verdadero aval para la esclavitud. Es decir, donde tiene sentido ser esclavo es en el Señor Yeshua. Porque si soy esclavo en el Señor Yeshua, entonces soy libre. ¡Ah! Yeshua. ¡Qué poderoso! Ahora, pero usted decidirá si ser esclavo a la costumbre o esclavo a la libertad. ¿Cómo que esclavo a la libertad? Sí, porque al conocer la verdad te hará libre y ya eres esclava de la libertad. Eres esclavo de la libertad. Tienes que, primero, renunciar a la esclavitud aquí. Después, renunciar a la esclavitud aquí en el corazón. Y por último, actuar como alguien libre. Porque si tú no eres libre en la mente, en el corazón, físicamente tu forma de actuar no te permitirá actuar como alguien libre. Ay, Dios. Vas a seguir siendo esclavo de algo o de alguien. Y recuerden, la esclavitud ya fue abolida por el Señor Yeshua en la cruz del Calvario y por las naciones, los países, hace algunos años, después de disertar en derecho. Ahora, dice entonces Romanos capítulo 6, versículo 16. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Cuando dice insensatos, yo voy a poner la palabra que antecede a insensatos. Esclavos a la insensatez, a la rebeldía, a los extravíos. Pero aquí la aclara: esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Oiga, hay Dios, algo espectacular que le voy a decir acerca de una persona. ¿Cómo identifico yo a alguien que está en esclavitud o que esclaviza o que es esclavizado? Fácil, muy fácil. Dice la escritura: aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Una de las características de alguien que está en esclavitud, ya sea mental, ya sea sentimental, ya sea física, es que tiene una actitud de que muchas cosas le aborrecen, casi todo le aborrece. Qué pereza esto, qué fastidio aquello. Se sienten únicos. Eso es una persona que está esclava. Y puede ser esclavo, escúcheme, y puede ser un esclavizante, pero es esclavo de sí mismo. Es esclavo de su insensatez, de su rebeldía, de sus extravíos, de sus concupiscencias. Es esclavo de sus deleites diversos. Es esclavo de su malicia, de su envidia, de sus celos, de su arrogancia, de su altanería. De alguna manera es esclavo. Pero eso se reconoce porque todo le incomoda, todo le molesta, se sienten superiores. Oiga, actívese. Alguien que es esclavista o es esclavo tiene un delirio de superioridad. Se siente más que los demás. Aunque en su forma verbal no lo dice literalmente, en su forma de actuar lo demuestra. Porque verbalmente utiliza palabras seductoras, palabras sensuales, palabras blandas.
pero en su actuar, ese actuar que solamente sabe él, por su arrogancia y por su altivez, ahí se reconoce el esclavista y el esclavizado. Ahora, vamos a esta otra parte, porque por eso antecedo a esto. ¿Sí? Esclavos aún por seducción de manipulación. Ay, Padre. En esto, nosotros los colombianos, los latinoamericanos, sí que le llevamos ventaja a demás naciones. Y eso que estoy hablando como pueblo en general. ¿Qué tal si le hablara como pueblo creyente? Óigame bien. En la actualidad Colombia, un ejemplo, ¿sí? Van a haber unas elecciones de alguna índole. Y escúchenme, las personas son tan manipulables que por un tamal, por 50,000 pesos, regalan su voto, haciéndole perder significado a la elección. Es decir, ahí hay otro esclavo más. Y en la naturaleza es mejor ser esclavo porque me voy a comer el tamal o voy a tener 50,000 pesos, que decir no estoy de acuerdo con esto. Así es. Es más fácil ser esclavo. ¿Y cómo son esclavos? Escúcheme. Son seducidos. Sabemos que aquel dirigente va a hacer las cosas malas. Pero como está repartiendo el tamal o los 50,000 pesos, ay, yo necesito un almuercito hoy y necesito 50,000 pesos mañana, pero pasado mañana estoy fregado porque ese que yo elegí va a ser el que me va a pisar, va a ser el que me va a doblegar, va a ser el que me va a dominar, va a ser el que va a estar sobre mí por medio ¿de qué? De mi voto. Yo le di la oportunidad que hiciera eso conmigo y así lo voy a llevar al ambiente religioso. En el ambiente religioso, veámoslo desde el propio cristianismo, ¿sí? Aparecen los velos fantasiosos. Aparecen los argumentos verborreicos o verbales o de emociones y sentimientos que están en el interior de alguien pero quieren aflorar de manera expuesta y los establecen como estatutos, decretos y determinaciones del mismo Dios. ¿Sí? Un ejemplo de esto, ¿sí? Podemos verlo cuando dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 23. Oiga bien. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 23, donde dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué hace Pablo notorio que fuimos comprados por un precio y que no seamos esclavos de los hombres? ¿Por qué Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 7 versículo 23 en su primera carta estas palabras? ¿Por qué se los dice? Porque al parecer Pablo estaba viendo que estaban siendo seducidos. La Biblia dice que Pablo también le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a huir de la verdad? Porque pareciera que se olvidara, igual que el libro de Jeremías cuando dice que el pueblo le dejó a él, a la fuente de agua viva. Pareciera que es la misma condición. Es la misma. Olvidaron que fueron comprados por precio de sangre por ser esclavos de un hombre. Qué lamentable condición. Ahora, yo pongo con resalto el término ojo. Ojo. Yo resalto el término ojo. ¿Por qué? Mira lo que dice segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10.
Oigan bien lo que dice. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Por esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición. Ahora, hagamos un paréntesis aquí un momento. Versículo 12. Devuélvase a Jeremías. Jeremías 2, versículo 14. ¿Qué dice Jeremías 2:14? ¿Acaso no dice Jeremías 2:14? ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a hacer ¿qué? ¿A hacer qué? Presa. A ser presa. Y el apóstol Pedro en el capítulo 2, el versículo 12, lo reitera, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es decir, el esclavo seducido por la manipulación de un hombre termina pereciendo. La Biblia dice, por eso poderosamente el Señor declara en el Evangelio: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ese ay es malditos, y es el Señor el que lo está refiriendo, no yo. Yo estoy simplemente trayendo el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y el Señor mismo dice ese ay, porque dice, recorréis largas distancias para hacer un prosélito. Esa recorrer largas distancias es caminar largos caminos, ir a largas distancias para predicarle a alguien el evangelio de las buenas nuevas. Pero cuando se le predica el evangelio de las buenas nuevas, en lugar de hacerlo libre, en lugar de hacerlo bendecido, en lugar de hacerle conocer el temor a Dios, en lugar de hacerle conocer la santidad y la verdad de la palabra de Dios, lo único que logren es hacerlo 2 veces más merecedor del infierno. Ay, Dios. Lo esclaviza más. Entonces el apóstol Pedro sigue declarando. Versículo 13 de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en error. Oiga bien, eso hace el que seduce con manipulación, el que esclaviza con la manipulación. Come contigo, pero mientras come contigo se recrea en su error, se recrea en su maldad, se recrea en su mal comportamiento y te está seduciendo a ti a eso y te está haciendo esclavo. Después dicen, versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dinero, dinero, dinero. Y fue reprendido por su iniquidad,
pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos, oiga, estos son fuentes sin agua. Tengo que devolverme a Jeremías. Espíritu de Dios. Dos males ha visto el Señor. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Qué acaba de decir Pedro? Estos son fuentes sin agua. ¿Sí ven? Dejan la fuente de agua viva, que es Dios, por una fuente sin agua, que es su nombre. Esto es aquel esclavo que es seducido por las palabras de la manipulación. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Hablan palabras infladas y vanas para seducir con concupiscencias de la carne. Es decir, el esclavista utiliza sus concupiscencias carnales para esclavizarte porque te seduce. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted, por ejemplo, no tiene problemas con el alcohol y entonces alguien le dice: hey, vení, tomémonos una cervecita. Entonces esta persona va y se toma la cerveza con aquel, se toma una y se toma dos. Después se levanta de la mesa y dice: bueno, ya me tomé 2 cervecitas contigo, compartí, me voy para mi casa porque en casa me están esperando. Pero una persona que tiene problemas graves, delicados con el alcohol, y usted le dice, o alguien le dice: ve, tomémonos una cervecita. Él se siente y se toma una cervecita. Se toma la segunda, se toma la tercera, se toma la cuarta. Y aquel que le invitó le dice: bueno, ya nos tomamos 4 cervezas, yo ya me voy, me tengo que ir para mi casa. Y entonces este que fue invitado, que tiene graves problemas con el alcohol, le empieza a decir: no, otras 2 más, o 3, venga, quédese. No, yo le dije que 2 o 3 cervecitas, incluso le dije que una, pero mire, ya vamos 4, no más, yo me voy, y se va. Pero aquel que tiene el grave problema con el alcohol se va a quedar allí pegado, porque su concupiscencia es el alcohol. Pero si a ti no te afecta el alcohol, a ti no te da importancia, tú no le das importancia, porque el alcohol no te domina, no es tu concupiscencia. Ahora, entonces, ¿qué hace alguien que te quiere seducir concupiscencias de la carne? Es seducirte ofertándote, ofreciéndote aquellas cosas en las cuales sabe que tú eres débil. Y te las disfraza como si fueran buenas, como si va a ser solamente un poquito. Escúcheme, esto para las niñas ingenuas o insensatas que se meten con hombres y los hombres les piden la pruebita de amor y ellas como idiotas caen. Con todo respeto lo digo, perdónenme mi lenguaje, que por su ingenuidad caen con una facilidad impresionante, sabiendo que lo único que están buscando es, como dice acerca de Balaam, el premio, la paga. ¿Qué dice? Dice la escritura: has dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, el pago. O sea, van es por el momento, no van por el sentimiento real, por lo verdadero de una relación de amor.
Ahora, para que concluyamos ya, capítulo 2 de 2 de Pedro 2:19. Oiga bien, esto es un esclavista. Así es que tú te das cuenta si eres esclavo aún. Te prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Ay, Dios. Si hay corrupción, eres esclavo de la corrupción. Y si te está esclavizando a alguien con corrupción, es porque esa persona ya es esclava de la corrupción. Ya está siendo esclavo de ello. Ahora, para retomar nuestro punto de inicio, primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 22 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. En conclusión, nosotros podemos hablar de Juan capítulo 8 versículo 23, cuando dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y aún conociendo la verdad, podemos estar esclavizados por nuestras concupiscencias, por nuestros deleites. Todo esto, ¿por qué? Porque preferimos tener un evangelio de costumbre que un evangelio dogmatizado, doctrinado, un evangelio instruido en la palabra. Escúcheme, y esto se lo voy a decir a manera de consejo y no acostumbro a aconsejar. Si usted está en una congregación donde sean poco cultos o educados quienes están dirigiendo la congregación, ahí debe recurrir usted a la palabra de Dios para tener un foco de verdad. Porque la Biblia dice literalmente: ten cuidado de ti y de la doctrina. Así es. Porque si tú no tienes cuidado de ti y de la doctrina, fácilmente puedes estar cayendo en un foco de manipulación. Fácilmente puedes estar cayendo en un foco de esclavitud. Y le voy a dar un ejemplo. Personas a nivel mundial viven esclavas de la pobreza. ¿Por qué? Porque el dogma, la doctrina, la instrucción que se le enseña es una instrucción errada donde le ministran la pobreza. Muchos son ministrados acerca de la enfermedad. Muchos son ministrados por medio del error de la profecía. Muchos son ministrados acerca incluso de la desviación en los actos morales, en la sexualidad. Todo esto porque no tienen cuidado de sí mismo y de la doctrina. Y al no hacerlo, se extravían de la verdad. Y la verdad ya les es oculta. Entonces, al ser la verdad oculta, entonces, por más que conozcan la verdad, no son libres. Porque viven en un evangelio de costumbre. Es que a mí me dijo, es que él me dijo, es que ella me dijo, es que me dijeron, me contaron, me hablaron. Y nunca lograste obtener el conocimiento de la palabra que te lleva a la verdadera libertad. Y sigues siendo esclavo de un evangelio de costumbre. Ahora, sé libre de esa forma de evangelio y conoce la verdadera libertad con que Dios te ha llamado. Una libertad como celebrar fiestas a Dios, como celebrar Pesaj, como celebrar Sukkot, como celebrar Shavuot, como celebrar Rosh Hashanah, Yom Kippur. Porque es que, escúchame bien, te oyen diciendo: ay, es que usted celebra esas cosas, usted está judaizando, como si esto fuera una fiesta de los judíos meramente. Y por aceptar un evangelio de costumbre, rechazas el evangelio que te trae libertad y libertad verdadera, porque te da el conocimiento de la verdad, y este conocimiento de la verdad te hace libre. Porque esto lo digo para los que me oyen con amor, para los que han entendido
lo que significa Dios ha dicho, Imri. Cuando nosotros empezamos a celebrar Pesaj, cuando nosotros hicimos Rosh Hashanah, cuando nosotros hablamos de Sukkot, de Shavuot, de Yom Kippur, lo hablamos es porque de Shabbat, lo hablamos es porque estamos experimentando bendición al conocer esta verdad. Amén. Y esta verdad nos está haciendo libres. Sí. No es un evangelio de costumbre, de tradición, pero no ha perdido la verdadera costumbre y la verdadera tradición, que es la palabra de Dios, que es la Torá, que es el pensamiento de Dios por encima del pensamiento de cualquier hombre. Porque el evangelio de costumbre ha quitado el pensamiento teológico de Dios, de aquella ciencia que estudia a Dios, que es un error decir que hay una ciencia que estudia a Dios, pero humanamente lo decimos así. Y se ha perdido el pensamiento o se ha quitado el pensamiento de Dios para establecer la doctrina y la forma de un hombre. Y esto nos está esclavizando y nos está robando la verdad. Por eso la Biblia dice: volveos a las sendas antiguas. Volveos a las sendas antiguas. ¿Qué es ese volver a las sendas antiguas? Es volver al pensamiento de Dios. ¿Para qué vas a dejar la fuente de agua viva para pegarte de hombres que no son fuentes de agua, sino nubarrones? ¿Para qué hacer una cisterna donde el agua no se retiene? ¿Para qué aceptar mi concupiscencia como mecanismo para acercarme a Dios? ¿Acaso vamos a seguir errando? El apóstol Pablo dice: entonces pecaremos para que sobreabunde la gracia. En ninguna manera. Antes bien, con nuestros miembros le servimos al pecado, pues con ellos también sirvamos de la gloria de Dios. Creo que veríamos mejores resultados. Pero para eso tenemos que hacer a un lado ese evangelio de costumbre que nos está esclavizando con engaños y con mentiras, y entrar al evangelio de la verdad, del conocimiento de la verdad. ¿Cómo entramos allí? Fácil. Las Escrituras. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, y con esto termino: y desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Desde la niñez. La pregunta es: si tú conoces las Escrituras desde la niñez, ¿por qué continuar siendo esclavo? ¿Por qué continuar siendo esclavo cuando tengo las Escrituras? Dice la Escritura de la siguiente manera, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, y aquí termino. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach padecerán persecución. La persecución hace parte de nuestra vida diaria. No se nos puede olvidar el Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero ande, es decir, voy a andar. Y quienes quieran vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach, pues van a padecer persecución, es inevitable. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Yeshua HaMashiach. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el verdadero fin del evangelio actual. Que estemos preparados para toda buena obra. Que conozcamos, escudriñemos las escrituras. Un evangelio donde conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Amén. Así es. Amada familia de la fe, deseo que esta palabra haya llegado al interior de tu ser, de tus entrañas, y te haya convencido el Espíritu Santo de justicia, de juicio y de pecado, y puedas así entender que no aceptes ser esclavo en ninguna forma, en ninguna manera. Yahvé Dios te llamó a ser libre. Entonces, vivamos como libres. Amén. Sí, amén. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre precioso de Yeshua, yo oro por toda la amada familia de la fe, desatando y creyendo el poder de tu palabra. Ruego para que tu Ruach HaKodesh convenza a cada hombre y cada mujer que ha estado conectada con nosotros. Guíanos, dirígenos y enséñanos. No nos dejes apartarnos de tu bien y líbranos de toda maldad. Señor, que la costumbre no pueda más que el conocimiento de tu verdad. Padre, por costumbre hemos incurrido en muchos errores. Este es el tiempo de un evangelio lleno de verdad, que produzca creyentes genuinos y llenos de verdad. Gracias, Ruach HaKodesh, porque así como levantaste a Yeshua HaMashiach de entre los muertos, así nos levantas a nosotros. Gracias, Ruach HaKodesh, porque por tu amor para con nosotros no nos has dejado solos, sino que dentro de nosotros pones ese Ruach que gime con gemidos indecibles, diciendo: Abba, Padre. Gracias, Señor, porque nos diste las arras del Ruach HaKodesh para llegar a ti. Gracias, gracias, Padre amado. Toda la gloria es a ti, Señor Yeshua, por haber aceptado ir al madero en el Calvario. Gracias, Rey. Te amo y te bendigo, y te alabo porque sé que tocas los corazones. Proclamo este nuevo tiempo, este Rosh Hashanah de bendición, pero sobre todo lleno de la presencia de Dios y en libertad. Los cautivos sean libres. Los cautivos sean libres. Los cautivos sean libres en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Al nombre de Yeshua decimos: Aleluya. Al nombre de Yeshua, aleluya.